tipo de hábitos o por dónde empezar si yo quiero construir una versión mucho más renovada, mucho más luminosa de mí? Es a lo que yo llamo los core habits. Ahora, ¿por dónde empezar? Y lo más importante es primero comprender, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué quieres cambiar de hábitos? ¿Por qué necesitas nuevos hábitos? ¿O por qué necesitas dejar de hacer ciertas cosas? ¿En qué situación te encuentras? ¿Cuál es tu estado anímico? Son preguntas que hay que hacerse para a partir de ahí establecer un plan. Pero vayamos por el principio. Primero comprendamos que el construir un hábito, el programar o desprogramar algo, siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Mi esencia, mi alma, mi espíritu, como le queramos llamar, está dentro de una envoltura que es un cuerpo y que tiene una mente. Fíjense, la mente no está en el cerebro, la mente no se sabe dónde se encuentra. Entonces, esta envoltura, esta mente, este cuerpo, tienen una especie de programación de fábrica, por así decirlo. Tan es así que un bebé, ¿no?, sabe que el primer mecanismo que tiene de comunicación es el llanto, ¿sí? El cuerpo sabe por dónde se come, el cuerpo sabe por dónde se defeca, el cuerpo trae, repito, una programación per se. No te pide permiso para sudar, no te pide permiso para respirar, a la hora de que tú estás soñando no dejas de respirar. Entonces trae una programación y todo lo que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, como una programación inicial, digamos que el primer software, el software de fábrica, es el software de la sobrevivencia. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer siempre de manera natural, de manera instintiva, está inclinado hacia la sobrevivencia. Entonces, es mucho más fácil tragar como loco que controlar nuestras apetencias. Todos estamos programados para tener el mayor sexo posible porque es así como la especie se preserva. Es mucho más fácil estar intenso, ansioso y demás porque pues así estás en alerta que estar zen, que estar tranquilo. Y claramente es mucho más fácil ser un huevonazo que tener una serie de hábitos productivos y demás. Entonces, cuando tú quieres cambiar para mejorar, date cuenta que en gran medida vas a ir en contra de esa naturaleza o en contra de esa programación. Ahora, hábito viene del latín habitus. Y fíjate qué interesante porque quiere decir una condición del ser. No es una condición del animal, no es una condición de la mente, es una condición del ser. Y si es una condición del ser, está enfocado a un bien ser, ¿no? Está buscando que tú construyas un ser más expandido. Y eso implica en ponerle orden al cuerpo y en ponerle orden a la mente. Me gustaba mucho cómo un amigo me explicaba lo que era un hábito. Él decía, mira, güey, un hábito es hacer consistentemente aquello que no te gusta. ¿Por qué? Porque lo que te gusta ni siquiera lo piensas. Yo no conozco cursos que hablen de los 5 pasos para ser un gran huevón. No conozco un curso de cómo tragar todo lo que quieras en 3 pasos. Todo es hacia una restricción o hacia un orden o hacia un control o hacia una delimitación, ¿sí? Porque justamente lo que ayuda el hábito es a expandir. Entonces, hacer consistentemente lo que no te gusta. Y cuando hablamos de consistencia, hablamos de repetición, hablemos de estar detrás, hasta que se instale el hábito. Una vez que está instalado el hábito, ¿cuándo se logra esto? Cuando lograste establecer las suficientes conexiones neuronales que ahora hacen que de manera natural esto se establezca. El mejor ejemplo, que a lo mejor es muy burdo, pero es muy cierto, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestro plan del día lavarnos los dientes? Es más, ¿cuántas veces no te has acostado y te das cuenta que ya fuiste a lavarte los dientes? O cuando te estás lavando los dientes y te estás dando cuenta que te estás lavando los dientes. Y es un acto tan natural y es un acto tan programado. O por ejemplo, cuando te vas de farra y de repente te das cuenta y ya llegaste a tu casa y dices, no manches, ¿cómo le hice? Ya son actos que están instalados, ¿sí? Y la meta de un hábito es justamente construir las conexiones necesarias para que esa actividad se lleve a cabo de manera consistente, de manera natural. Si tu hábito no persigue un fin mayor, olvídate del hábito. O sea, si no hay un anclaje hacia algo profundo, hacia
que hayas preparado una base primero emocional. Lo primero que tenemos que hacer para construir un hábito es prepararnos emocionalmente, porque justamente serán nuestras emociones de baja frecuencia aquellas que se van a anteponer. El cuerpo, el ego a través del cuerpo y a través de la mente va a hacer hasta lo imposible porque tú no construyas ese hábito, porque siempre construir un hábito implica peligro. Por lo menos así lo lee el cuerpo, por lo menos así lo lee la mente. Y entonces van a poner todos los mecanismos que estén a su alcance para evitarte la flojera, la angustia, el darte cuenta que no estás avanzando, imponerte una imagen no adecuada de ti, etcétera, etcétera. Dejarás rápido el gimnasio, dejarás rápido la lectura, dejarás rápido la meditación, dejarás rápido aquello que quieras estar haciendo. ¿Por qué? Porque le estás poniendo orden y el cuerpo lo menos que quiere es orden. Y sin lugar a dudas, los hábitos más difíciles son aquellos que traen una dinámica al control bioquímico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el hábito de reducir, un hábito súper sano que es reducir al máximo el consumo de azúcar. Imagínate un cuerpo contaminado, un cuerpo que está ya completamente programado a consumir grandes cantidades de azúcar. O aquellas personas que fuman. Para mí siempre el cigarro se me ha hecho el invento idiota porque tiene una repercusión muy fuerte en nosotros y al mismo tiempo pues, tiene gran popularidad, pero implica bioquímica, ¿sí? Entonces, imagínate una cabeza contaminada. Lo primero que sucede con un alto consumo de cigarro pues, es que tienes contaminado el cerebro, está lleno de metales pesados, ¿no? Y los pulmones, pues fíjate qué interesante o qué complicado, tú mismo los colapsas o tú mismo esa vía tan importante que incluso que es espiritual, que es las vías respiratorias, las congestionamos, ¿no? Vamos a desoxigenar el cuerpo, vamos a bajar sus niveles de oxigenación con una cantidad de repercusiones que no nos damos cuenta. Entonces, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con hábitos negativos que impliquen bioquímica cerebral, que pues, la gran mayoría al final, los hábitos son construcción bioquímica, pero particularmente cuando vamos a desincorporar cosas que impactan en nuestra bioquímica, que generan dopamina, exceso de dopamina, contrarrestarlos es muy complicado. De hecho, los vicios no van a desaparecer, los vamos a controlar, pero necesitamos una fuerza de voluntad tal, porque por lo regular, cuando traes una contaminación, un vicio, vas a pasar por un enorme proceso, la llamada curva de abstinencia. La llamada curva de abstinencia es justamente, imagínate un cuerpo, una mente acostumbrado a esos impactos de dopamina y que de repente, pum, se los cortes, se entra en mucho estrés y necesitas una gran fuerza. Por eso, si no aprendes a entregarte a algo mayor, difícilmente se puede instaurar ese hábito para contrarrestar o controlar, en este caso, un vicio. Los hábitos son conexiones neuronales al final y vamos a requerir de 3 grandes fases. Alrededor de esto dicen que es entre 20 y 30 días los científicos. Nos tardamos, nuestra primera fase es la fase inicial, que son alrededor de 20-30 días en que vamos, fíjate, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Levantarnos temprano para ir al gimnasio, hacer yoga o meditar o dejar de fumar. Los primeros 30 días estamos en una fase muy interesante, que estamos muy motivados, hasta te compras ropa nueva y estás emocionado y vas. Si logras llegar a los 20-30 días ininterrumpidamente, que oye, hoy sí de plano me desvelé y qué flojera, pues me levanto y hago 2 lagartijas, dice Dreyfus, ¿no? Y 2 lagartijas, pero le digo al cuerpo, yo soy el que manda. Si tú logras pasar la fase inicial, ya tenemos un primer elemento. Ahí es en donde muchos dicen que eso es suficiente. No es cierto. Viene la fase más difícil, los siguientes 20-30 días, que en este caso es la etapa o la fase de la lucha. Fíjate bien, está llegando algo nuevo y estamos esperando que algo se vaya. Entonces, la fase de la lucha es que esto ya está entrando, pero esto todavía está, y empieza esa lucha. Y este es uno de los meses más difíciles en la abstinencia o de los más difíciles
en donde van a empezar a salir compromisos y elementos que cuando menos cuenta te des, te van a alejar del hábito que quieres construir. Y la tercera fase le llamamos la fase de la automatización. Entonces, la primera fase es que empieza a llegar algo nuevo. La segunda fase es que empieza a luchar lo nuevo con lo viejo. Y la tercera fase es cuando lo nuevo se impone a lo viejo se empieza a ir y esto se empieza a automatizar. Son alrededor de 90 días donde estás construyendo una nueva mecánica cerebral en el frontal. Estás empezando a deshacer conexiones neuronales y a rehacer conexiones neuronales. Es una magia espectacular, bioquímica, a la cual todos tenemos acceso y todos tenemos las herramientas para hacerlo. Ahora, si el compromiso solo es para tener un buen cuerpo, si el compromiso solo es para poder pertenecer o porque es la moda, ¿no? Andar haciendo bicicleta, o es la moda ahora correr, o es la moda, y solo por moda, o solo por un tema meramente físico, es probable que lo logres, tal vez, sí, pero va a haber un vacío, o sea, no hay un ancla mayor. En cambio, cuando forma parte de tu desarrollo espiritual, y lo primero que se requiere para un gran desarrollo espiritual es tener un cuerpo sano. Y lo segundo que se requiere es tener una mente sana, ¿sí? Un cuerpo sano es un cuerpo que no estorba. Una mente sana es una mente que no está contaminada o su contaminación es menor y que no está plagada de miedos y de angustias y de pedos de autoestima, que permite entonces, porque eso consume energía. Entonces una mente contaminada, una mente complicada, difícilmente está disponible para la construcción de nuevos hábitos. Entonces no es hacerlo por el cuerpo, no es hacerlo por la mente, es hacerlo profundamente desde mi espíritu, porque solo así yo puedo seguir expandiéndome y aparte lograré un cuerpo sano, un cuerpo hermoso y una mente discriminativa, en el sentido de saber decir, por acá voy o por acá no voy, esto me hace bien, esto me hace mal, aunque sea popular. Y así el acoplamiento va a ser natural, va a ser mayor y va a ser expansivo, que es lo que pretendemos, y que se instale y que empiece a formar parte ya no de una rutina, sino de, fíjate, una especie de estado o de personalidad, ¿no? Que ya forme parte incluso de ti, que ya sea algo en el que inclusive estás dispuesto a hacer otro tipo de renuncias por mantenerte en ese camino.